Buenas tardes, soy la abogada Wendy Carolina Chirinos, al igual que mi colega Ricardo Marcial Avendaño. Nosotros estamos cursando actualmente la carrera de Derecho en la clase de Ejecución Penal en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos aquí con el experto que nos va a brindar una pequeña introducción sobre el libro Las cárceles de la miseria. Adelante. Muchas gracias, Wendy. Es para mí un gusto estar aquí, ¿verdad? Contigo y pues tener a una abogada tan preciada conmigo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, abogado Hermes Ramírez, por darnos esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar un poco, Wendy, en cuanto al libro Las cárceles de la miseria. Este libro pues es un libro, me gustaría darte una pequeña introducción en cuanto al libro. En este libro se tocan puntos bien generalizados, puntos que Louis Bacall, que es el autor del libro, el libro fue publicado en 1999. Durante el tiempo que Bacall lo publicó, la idea que él tenía en cuanto al libro era poder ayudar, ¿verdad?, a las sociedades a poder comprender un poco en cuanto a la criminalidad, ¿verdad?, en cuanto a todos esos problemas sociales que se presentan dentro de una sociedad, como lo podemos ver aquí en Honduras, ¿verdad? Hay muchas partes en las cuales se explica el libro en cuanto a diferentes temas, ya sean temas políticos, temas sociales, temas de ordenamiento jurídico, entre otros temas, ¿verdad? Lo importante del libro es que nos explica y nos enseña en cuanto a la temática social y de cómo puede ser tratada, ¿verdad? Louis Bacall se concentró bastante en eso porque a su parecer pues, era muy importante dentro de las sociedades, y como podemos ver ahora en Honduras es un tema realmente importante, ¿verdad?, en cuanto al poder judicial, el poder de los estados, el poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y los diferentes poderes del estado, ¿verdad? El libro es muy interesante, explica en cuanto a eso, a los temas que te acabo de comentar, y es una pequeña introducción, ¿verdad?, que el libro nos enseña en cuanto a las diferentes temáticas que podemos mencionar, que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos hablando, Carolina. Muchas gracias, abogado. Me parece muy bien todo lo que usted nos ha dicho. En sentido general, ¿nos podría decir cuáles son las ideas principales, las ideas centrales del libro? Claro que sí, abogada. Bueno, el libro tiene dos ideas centrales en las cuales Louis se concentró, ¿verdad? Una de las ideas centrales del libro se enfoca bastante en la sensatez penal. Sí, tiene que ver más que nada, abogada, con los think tanks. El libro habla acerca de los think tanks, son una organización neoconservadora. Esta organización estadounidense se enfocaba bastante en pues, las ideas sociales de los estados, ¿verdad? El punto de estas personas es poder ayudar a que los estados puedan tener la menor capacidad de poder, y que el pueblo pudiera poder tener la mayor capacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Al momento de que Louis se concentra en este tema del neoconservatismo y de los think tanks, como ya he mencionado, se enfoca principalmente en que los estados no tienen que tener la mínima cantidad de poder, ¿verdad?, sino que ellos tienen que estar lejos de poder, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, pues el pueblo debe de dominar. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Al momento de que el pueblo domina, ¿verdad?, ellos se hacen valer por sí mismos. No digo, ¿verdad?, que los estados tienen que tener el poder, porque de hecho Bacall lo mencionaba que sí, como con el neoconservatismo, se menciona que sí se debe de tener, pero es una de las ideas principales que él menciona, ¿verdad?, la mínima cantidad de poder para estos lugares. La siguiente idea central del libro es la idea de, se enfocaba bastante en proyectos de ordenamiento social, ¿verdad? Bacall se enfocaba bastante en eso, abogada, porque lo que él deseaba dar a conocer al lector era que el lector supiera cómo manejarse dentro de la sociedad, ¿verdad? Es decir, que los niveles de criminalidad en la actualidad, abogada Wendy, si usted se fija, son grandes, ¿verdad? Son grandes, y las sociedades definitivamente están decayendo. Bacall sitúa el origen del pensamiento en una serie de instituciones.
Dentro de estas instituciones estaba el Institute of Manhattan, ¿verdad? Que es uno de los institutos que se enfocaba bastante en el ordenamiento jurídico y penal de las sociedades. También tenemos otra que es la Cato Institute y también tenemos la Heritage Foundation. Si usted se fija, ¿verdad? Cada una de estas instituciones se enfocaba en ayudar a que la criminalidad descendiera dentro de las sociedades, en este caso dentro de Manhattan, que fue donde se inició esto. ¿Por qué? Porque, como nos dice la criminología nos enseña de que a medida de que las sociedades van avanzando, la criminalidad también avanza, ¿sí? Sin embargo, es importante que esta criminalidad también avance, ¿verdad? Y Babcock se centró bastante en estas dos ideas, ¿verdad? Primeramente en el ordenamiento jurídico y social de las sociedades, y la otra en promover las ideas del neoconservatismo. Como se explicaba, el neoconservatismo es una capacidad, ¿verdad?, que se nos da para dejar a un lado el poder punitivo del Estado, ¿verdad? Y que la sociedad tenga más capacidad de poder. En la actualidad vemos que hay mucha criminalidad, ¿verdad? Cómo las sociedades van descendiendo y cómo la criminalidad sigue avanzando, ¿verdad? Se hablaba de dos tipos de criminalidad, que es la criminalidad real y la criminalidad imaginaria, ¿verdad? Como se explica cuál es la real cuando una persona pues comete un delito grave, como podemos pues ver expresado ahora en nuestro nuevo Código Penal. Ahí se expresan los diferentes castigos que se le imponen a estas personas, ¿verdad?, o que se les debe de imponer en una sociedad criminal. Sin embargo, la imaginaria nos enseña de qué es esto, ¿verdad? Un vagabundo, una persona que definitivamente no tiene un tipo de criminalidad, sino que el mismo orden social influye sobre él para que esta persona pueda cometer delitos. Es decir, podemos ver muchos ejemplos en la actualidad, ¿verdad? Como ejemplos de que hay personas que se roban madera o cosas por el estilo de otras casas. ¿Por qué? Porque la pobreza los obliga a hacer este tipo de acciones, pero les cae todo el peso de la ley, ¿verdad? Sin embargo, tenemos grandes funcionarios que no cometen graves delitos, ladrones, tenemos personas que realmente matan, asesinan, narcotraficantes, que la ley no tiene ningún efecto. Entonces Babcock se enfocó en esto, ¿verdad? Con el neoconservatismo y con el ordenamiento jurídico. Él se centra en esto, en todos los errores sociales en una sociedad, ¿verdad? Todos los errores que hay dentro de esta y cómo poder erradicarlos, cómo poder combatirlos y cómo se fue dando desde Norteamérica hasta Argentina. Excelente, abogado, muchas gracias. Abogado Avendaño, para continuar con esta pequeña entrevista que le estamos haciendo, muchas gracias por sus conocimientos que nos ha transmitido. Quisiera saber cuál es la doctrina de la tolerancia cero, cómo, por qué y con qué objetivo. Claro que sí, abogada. Bueno, para continuar en cuanto al tema, la tolerancia cero se inicia hace muchos años, ¿verdad? Con el objetivo. Bueno, ¿cómo se inicia? Principalmente, que fue su pregunta, ¿verdad? Se inicia como una doctrina que ayuda a que las sociedades dejen pues, la criminalidad, ¿verdad? Principalmente. Eso fue dado principalmente a William Bethune. William, pues en ese tiempo era el consultor internacional de materia policial urbana en la ciudad de Manhattan. Entonces, bueno, William empieza, ¿verdad?, a hacer énfasis en esta doctrina de la tolerancia cero, que ayuda a que empieza como a capitalizar la gloria de esta doctrina dentro de la ciudad y empieza a erradicar todos los niveles de criminalidad, ¿verdad? A un punto de que, explica el libro, de que llega pues a estar completamente libre de crímenes, ¿verdad? William Bethune, lastimosamente después fue despedido por Giuliani, que fue el promotor de esta doctrina tiempo después. ¿Cómo? Es lo que le explicaba, ¿verdad? Se da como una forma de erradicar todo lo que dañaba al pueblo en cuanto a criminalidad. ¿Por qué? Es la siguiente, ¿verdad? Bueno, porque esta ola viene a erradicar, como ya le explicaba, todo, como explicaba anteriormente, ¿verdad?, todo lo que son criminales reales o imaginarios. Entonces, la idea de esta doctrina, abogada, es poder
erradicar completamente todo lo que daña al pueblo, quitar, ¿verdad?, todos los niveles de criminalidad y hacer que los pueblos, no solamente la ciudad de Manhattan, ya que esto se extendió hasta Inglaterra, primeramente, luego pues por toda América, hasta llegar a Argentina, ¿verdad? Entonces, no solamente en la ciudad de Manhattan, sino que en todos esos países, que la idea era pues tener cero tolerancia en cuanto al crimen que se presentaba en esa época. No solamente lo aplicó William Batón con Giuliani, sino que también pues se menciona en algunas otras partes del mundo en las cuales fueron aplicados, como por ejemplo por el ministro de Seguridad de Argentina, el cual pues aplicó la doctrina que Giuliani ya había fomentado, así como muchos otros, ¿verdad? Podemos mencionar también la ciudad del Cabo, que fue otra de las ciudades que aplicó esta doctrina de la tolerancia cero con el propósito mismo de las anteriores. ¿Qué sucede con esto? En las sociedades, abogada, la idea era erradicar todo esto que dañaba al pueblo, pero al mismo tiempo el sistema penitenciario se elevaba. Entonces, ¿qué sucedía? Las cárceles ya estaban completamente llenas y la doctrina de la tolerancia cero lo que hacía era que simplemente las colapsaba más, ¿verdad? O sea, estaban a un punto de colapso y esto lo que hacía era que colapsaba más. ¿Por qué? Porque había más reo, había más problema y pues la solución de esto, pues como le puedo mencionar, era crear más cárceles penitenciarias, ¿verdad? Lastimosamente en la actualidad, abogada, como podemos ver, esto se ha politizado bastante, ya no es como un tema de erradicar la criminalidad como usted puede ver en Honduras, pues ese es un tema muy complicado, sino que ahora es un tema de política, sí, ahora es un tema que tiene que ver mucho con el dinero, lastimosamente con lo económico, ya no para proteger al ciudadano, que fue el punto principal por el cual Luis Bacon lo mencionó. Muchas gracias, abogado Avendaño, por su explicación sobre el tema. Ya para concluir el tema, quisiera saber cuáles son las dimensiones del sistema carcelario. Si nos podría dar un poquito más de información de esto. Claro que sí, abogada. Bueno, en cuanto al sistema carcelario, abogada, pues es un tema bien interesante y algo pues resumido, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio dentro del libro, se toca en cuanto a los diferentes sistemas de cárcel que hay dentro de los diferentes estados, pero algo que me llamó mucho la atención del libro, abogada y compañeros, es en cuanto al sistema carcelario en los años 90, ¿verdad? Se dividía en varias épocas de la historia, pero si queremos tener en cuanto a una cifra de problemas carcelarios en alguna fecha, pues podemos entender que para 1995 había un máximo de 740.000 presidiarios, ¿verdad?, en potencia, ¿verdad?, dentro de nuestro sistema carcelario. Ya para 1998, abogada, compañeros, para 1998 este sistema se incrementó a casi 2 millones de personas. Entonces vemos cómo en las sociedades esto va avanzando y cómo esto pues puede dañar grandemente un sistema dentro de un sistema social, un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Hasta la actualidad vemos de que por cada década que sucede incrementa un 8%, lo cual causa bastantes daños a una sociedad. Sin embargo, como ya lo había mencionado, abogada, pues esto es parte, según como lo menciona la criminología, es necesario para una sociedad, ¿verdad?, tanto la criminalidad como el avance social. Y que claro, pues el poder punitivo pueda avanzar en cuanto a esto. El sistema carcelario pues es más que nada un sistema de dimensiones variantes, dentro de las cuales tenemos también el racismo que se le dio en esta época a los negros, ¿verdad? De un 10%, un 8% de los negros era clasificado como un maleante, un criminal, así como a los diferentes latinos. Entonces, Luis Bacon explica un poco en cuanto a este sistema carcelario, cómo crece, cómo se implementa a medida de los años y cómo esto daña a las sociedades y cómo hace que algunas razas pues sean discriminadas por eso, ¿verdad? El libro Las cárceles de la miseria, la real miseria, abogada, de esto es que las personas llegan a un lugar, llegan a estar presos y salen, y esa es su verdadera miseria, ¿verdad?
Ese es el verdadero yugo que ellos tienen que vivir, y por lo cual Louis Bacon se enfocaba bastante dentro de esta sociedad tan frágil que tenemos, tan dañada, ¿verdad? Y pues cómo podemos combatir todo esto. Muchísimas gracias, abogado, por todos sus conocimientos que nos ha ayudado un poco a entender más sobre este abogado, muy amable. Compañeros, ya para las conclusiones de nuestra entrevista, queremos decir que de mucha ayuda lo que nos ha dicho el abogado Avendaño, ya que en nuestro país estamos pasando por un sistema muy difícil. La cero tolerancia nos ha ayudado bastante al ordenamiento jurídico de nuestro país. Ya pudimos escuchar a nuestro compañero, a nuestro colega, que nos explicó muy bien sobre cada interrogante que teníamos durante el proceso. Agradecemos a todos por su valioso tiempo, a nuestro abogado por la gran oportunidad que nos ha dado, y esto es todo. Muchísimas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Que tengan feliz día.